Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen. Y comenzamos con el video 4. En el video anterior nos hemos quedado en la vuelta 13. Así pues ahora ya comenzaríamos con nuestra vuelta 14. Si no lo has visto desde el principio, te recomiendo que vayas al video número 1. Dejaré el enlace por aquí arriba. En alguna de las dos esquinas aparecerá el enlace con el video número 1. Así pues, dicho esto, agradeciendo a todos y todas mis seguidores, seguidoras, agradeciendo también los comentarios. Y que estén ahí siempre presentes con muchísimo cariño. Vamos a tejer. Bien, pues comenzamos con la vuelta 14. Como en todas las anteriores, hemos tejido aquí 20 puntos en verde claro y un punto verde oscuro que he cerrado de nuevo con el verde claro para ahora hacer 2 puntos. Hacemos 2 puntos en verde claro, 1 y 2. Cambiamos al oscuro. Y aquí de nuevo hacemos lo mismo que la vuelta anterior. Adelantamos 2 puntos. Aquí tenemos 2 puntos. Pues aquí hacemos 2 puntos también. 2 puntos aquí sobre el claro de la vuelta anterior y 3 más que completan los 5 puntos en verde oscuro que he hecho. Algo he hecho mal. Aquí vamos a hacer 1, 2 y 3 que con los dos anteriores hacen los 5. Y cambiamos de nuevo al verde claro. Y ahora en verde claro vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y el que hace 6 cambiamos a grosella y en color grosella vamos a tejer 15 puntos. Comenzamos aquí y vamos tejiendo lo mismo 15 de la vuelta anterior. Bien, he tejido los puntos en grosella que hemos dicho que eran 15. Aquí los tengo. Después de los 15 puntos en grosella he vuelto a repetir los mismos puntos que teníamos aquí, que eran 6 en verde claro, 5 en verde oscuro, 2 en verde claro igual que a este lado y el punto en verde oscuro como hemos hecho aquí. Y ya es tejer los 52 puntos que tenemos aquí para llegar a la otra cara del bolso y repetiríamos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí. Después tejeremos los 33 puntos que tenemos a este lado hasta llegar a la marca y comenzaríamos en la siguiente vuelta. Así que yo voy a hacerlo y nos vemos al comienzo de la siguiente.
Y ya estamos en vuelta 15. La vuelta 15 la comenzamos de igual forma. 20 puntos en verde claro, un punto verde oscuro. Y a continuación vamos a hacer 12 puntos en verde claro. El que hace 12 lo cerramos en grosella. Y hacemos 3 puntos. Aquí 1, 2, 3. Este lo cerramos en verde claro y hacemos 3 puntos. Uno, dos, tres. El tercero lo cerramos en grosella. Hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. El que hace 5 cerramos en verde claro y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos de nuevo a grosella y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. El tercero lo cerramos en verde claro y hacemos 12 puntos. Vamos tejiendo en verde claro hasta de nuevo llegar al punto verde oscuro. El que hace 12 cerramos en verde oscuro hacemos un punto verde claro y ya vamos tejiendo los 52 puntos hasta llegar al otro lado, que volveremos a repetir lo mismo que hemos hecho a este. Y vamos con la vuelta 16. Os digo lo que he hecho. He tejido los 20 puntos como en cada vuelta en verde claro, el puntito en verde oscuro, y ahora aquí he tejido en verde claro, que vamos a tejer otros 12 puntos igual que en la vuelta anterior. Tengo 11, el que hace 12. Cambio a grosella y hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2, 3. Cambio a verde claro. Hacemos un solo punto en verde claro. De los 3 que tenemos aquí, vamos a ocupar uno en verde claro.
Y este cerramos con violeta. Empezamos a tejer ya con violeta. Un punto lo ocupamos con color violeta, cerramos en verde claro y hacemos un punto. Cerramos en grosella y hacemos 5 puntos. Igual que en la vuelta anterior. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos en verde claro y volvemos a repetir igual que hemos hecho antes. Un punto verde claro, cerramos en violeta, hacemos un punto, cerramos con verde claro, hacemos un punto, cerramos en grosella y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con verde claro y tejemos 12 puntos. Tengo 11, el que hace 12. Cierro en verde oscuro para hacer un punto. Hago este punto, cierro en verde claro y ya vamos tejiendo los 52 puntos que tenemos hasta llegar al otro lado del bolso, donde volveremos a repetir la misma secuencia que hemos hecho aquí. Empezamos la vuelta 17. He empezado de nuevo tejiendo los 20 puntos en verde claro, un punto en verde oscuro. Bien, para finalizar la vuelta anterior, la vuelta 16, pues lo que he hecho ha sido repetir al otro lado, igual que hemos hecho a este, como pueden ver. Bueno, ahora ya que estamos en la 17, después de este punto en verde oscuro, vamos a hacer de nuevo 12 puntos en verde claro. El que hace 12 cambiamos a grosella y hacemos 2 puntos. Aquí hacemos 1 y 2. Vamos al verde claro y hacemos 2 puntos. Uno sobre el grosella, otro sobre el verde claro, cerramos en violeta y hacemos un punto. Volvemos al verde claro y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos en grosella
y hacemos 3 puntos. Uno, a ver, 2, 3. Repetimos igual que hemos hecho aquí. Hacemos 2 en verde claro. 1, 2. Pasamos al violeta. Hacemos 1. Nos vamos al verde claro. Hacemos 2. 1, 2. Vamos al grosella y hacemos 2. 1, 2. Cerramos con verde claro. Y tejemos 12 puntos. Ya tengo los 12 puntos. Cierro con verde oscuro. Hago un punto. Retomo el verde claro. Y tejo los 52 puntos que hemos venido haciendo en cada vuelta anterior. Cuando tenga los 52 puntos, repetiré la misma secuencia en el otro lado. Comenzamos la vuelta 18. En esta vuelta vamos a hacer 15 puntos en lugar de 20, ¿vale? Haremos 15 en verde claro. Perdón, he dicho 15, pero son 16, ¿vale? El que hace 16, cambiamos a verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. Aquí, 1, 2. 3. 4 y 5. Aquí cerramos con el verde claro. Hacemos un punto. Volvemos a cambiar al verde oscuro y hacemos otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos al claro de nuevo. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos en grosella y hacemos 2 puntos. Uno aquí.
y 2. Hacemos el cambio al verde claro para hacer 2 puntos. 1, 2. Cerramos en violeta, hacemos 1. Cambiamos de nuevo al verde y hacemos 2. 1 y 2. Cerramos en grosella y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y aquí repetimos lo mismo que hemos hecho aquí a este lado. 2 en verde claro, 1 violeta, 2 verde claro, 2 grosella. He repetido de nuevo los puntitos igual que aquí, los 2 grosella, y he vuelto a tejer 7 puntos en verde claro. Ahora haremos estos 5 puntos en verde oscuro, un punto claro, 5 oscuro. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, cambio al claro, hago un punto, vuelvo al verde oscuro, hago 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy al claro y vamos tejiendo hasta darle la vuelta al borde y empezar de nuevo al otro lado. En esta ocasión no vamos a hacer 52 puntos, creo que son 43, pero os lo confirmo ahora mismo. Ok, desde aquí hasta aquí, donde teníamos los 52, ahora tenemos 42, porque hemos ocupado 5 a este lado y otros 5 a este. Entonces he hecho mis 42 puntos, ya estoy al otro lado y voy a repetir lo mismo que hice aquí. Comenzamos la vuelta 19. Aquí vamos a tejer 12 puntos en verde claro. El que hace 13, cerramos en verde oscuro. Hacemos 5 puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vamos al verde claro. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, volvemos al verde oscuro y hacemos 5 puntos. Cambiamos a verde claro y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos con grosella, hacemos 2 puntos. 1 y 2. Cerramos con verde claro, hacemos un punto. Nos vamos al violeta y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en verde claro, hacemos un punto, cerramos con grosella y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Aquí volvemos a repetir un punto en verde claro, cerramos en violeta, hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al verde claro, hacemos 1. Nos vamos al grosella y hacemos 2. 1, 2. Cerramos en verde claro. Y hacemos 7 puntos. Igual que hicimos. ¿En dónde? No, 7 no, perdón, 4. 4 puntos. 4 puntos. Cerramos con verde oscuro. Disculpen, de vez en cuando me confundo. Voy contando, pero de vez en cuando. Uy, lo siento. Espero no confundir. Bueno, aquí llevamos 3 en verde oscuro. Vamos a hacer 2 más. Pasamos al verde claro. Y aquí sí que son 7 puntos. Ahora sí. Cerramos en verde oscuro. Y hacemos 5 puntos. 1, 2. 3, 4 y 5. Cambiamos a verde claro. Y vamos tejiendo en verde claro. Uy, ¿qué he dicho? ¿39? No, 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 no. Son 36. Madre mía, qué despistada estoy yo hoy con los números. Lo siento. Pero está quedando bonito. ¿A que sí? Está quedando muy bonito. Bien, ya tejí la otra parte de aquí. Es decir, aquí tejí los 36 puntos. He vuelto a repetir lo mismo que habíamos hecho al otro lado.
cuando he llegado aquí hasta la marca, he tejido 25 puntos. Ya estamos de nuevo en la marca y ya lo que corresponde es empezar a tejer la siguiente vuelta. Y así es como se está viendo de momento, porque aunque por ahora lo vamos a dejar aquí, continuamos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas, ¿eh? Que va a quedar muy bonito, de verdad que sí, que te va a gustar. Cuídense, no se pierdan el siguiente. Hasta luego.